Espera que espera y nada que llega. Pues entonces este podcast es para ti. Así se da inicio a lo que hoy conocemos como este espacio titulado Esperando la Señal, un podcast que hace solo unos días cumplía su 4º aniversario. Asimismo, 4 años de episodios ininterrumpidos todas las semanas desde su lanzamiento el 2 de febrero del 2022. Y justamente esta va a ser la temática que vamos a estar analizando a profundidad en esta segunda cápsula o segunda edición de Casos de Estudio o Mindset de Estudio, en donde durante 4 episodios en el mes de febrero del 2026 vamos a estar analizando diferentes aspectos, proyectos, circunstancias, deseos que justamente empezaron como eso, como un anhelo, como algo que se quería y que tomó un cambio de mindset, de sistema de creencias y de maneras de pensar, incluyendo el finalmente entender que eso que tanto deseaba era posible para pasar de solo un anhelo a mi realidad. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y este es el episodio número 2 en esta serie de episodios del mes de febrero del 2026 titulados Mindset de Estudio. Una medio vuelta, si se quiere, a Casos de Estudio, en donde por 4 capítulos, 4 semanas, vamos a estar analizando diferentes proyectos, deseos, anhelos, algo que por tanto tiempo existió en mi mente, en mi corazón, y era algo que yo quería, pero que sin embargo el sistema de creencias en ese momento me indicaba que estaba muy distante, lejano, casi que imposible, que no estaba disponible para mí en ese momento, que no lo iba a lograr y cuánta creencia limitante ustedes se puedan imaginar. Y fue a raíz de eventualmente, finalmente, cambiar mi sistema de creencias y tener un nuevo mindset al respecto, lo que me permitió pasar de un deseo, un anhelo, un sueño a mi realidad. Esto no significa que ninguno de estos proyectos, sueños, anhelos ya esté en su fase final. Estas conversaciones no vienen desde ya llegué a la meta y ya cumplí todo lo que quería con esto, sino por el contrario, demostrarles en el punto en el que nos encontramos todos los avances que hemos hecho, todo aquello que hemos logrado, pero también todo aquello que queremos seguir trabajando. Y me emociona poder traerles esa perspectiva porque, como ya hemos hablado recientemente, no solo en el podcast, que lo pueden ver y o escuchar por YouTube, Spotify y Apple Podcasts, no solamente ha sido por estos espacios, sino también por mis redes, cuales les voy a dejar por acá si no han salido ya en pantalla. Tanto por Instagram como por TikTok me pueden encontrar como @pameluna.g. Allí sale contenido más regularmente que solo una vez por semana y nos adentramos un poco a desglosar algunos de los temas que hablamos aquí en el podcast. Y una de las cosas que hemos venido discutiendo últimamente tiene que ver con esta idea de, al menos a mi parecer, y siento que el de muchas personas, en la actualidad el tema creación de contenido, el tema utilizar estas plataformas para comunicar un mensaje, una idea, herramientas, propósito, etcétera, estamos conectando más con la audiencia cuando nos mostramos en el proceso, cuando hacemos el que ahora yo siento que está cogiendo más fuerza y popularidad, este building in public, en lugar de hablar de cuando ya he logrado todo y cuando ya estoy en la meta. En mi caso personal he llegado a conectar más con creadores y figuras en estos espacios digitales que me van mostrando su proceso, que me van hablando de estos son los pasos que he tomado, estas son las dificultades que he enfrentado, estos son los obstáculos que he tenido que afrontar en el camino. En este momento casi tiro la toalla y me quise rendir, pero continué, esto sí funcionó, esto no, y me van mostrando todo en lugar de simplemente decirme como ya tengo las 6 cifras en la cuenta bancaria, o esto es lo que estoy generando anualmente, o ya logré todos estos objetivos, que obviamente tiene su valor y su importancia y me encanta ver eso también, pero para mí es más
útil y conecto más a nivel comunidad cuando alguien me muestra el proceso y no solamente el resultado final. Y esto es parte de la finalidad que tenemos con estos 4 episodios en mi mente, sobre todo ahorita en febrero, y yo diría de la manera como empezó este año, en donde ha sido mucho movimiento en diferentes áreas, o la continuidad del movimiento que empezó a germinar en el 2025. He logrado identificar diferentes áreas en mi vida en donde, de nuevo, si bien no estoy en esa meta final todavía, pero ya tengo un camino recorrido que les puedo comunicar y que puedo traer a estas cápsulas en donde desglosemos un poco como el story time de ese objetivo en particular, todo lo que tomó empezar a dar pasos, todo lo que he aprendido en el proceso, todo lo que quiero seguir aplicando, para que sea que tú estés persiguiendo ese objetivo en particular o quizás no tenga nada que ver, pero igual son herramientas que tú puedes aplicar para tu emprendimiento, tu negocio, tus servicios o el objetivo personal que tú estés persiguiendo. La semana pasada salió el episodio número 1, que si no lo han visto o escuchado se los recomiendo. Va todo con lo que es Fashion Week, porque para cuando salga este episodio del podcast ya estamos adentrándonos a nuestra temporada número 8 de la Semana de la Moda acá en New York, lo cual también tomó mucho tiempo el empezar a dar esos pasos, el empezar a creer que sí era posible. Ya ahora con 7 temporadas en este momento, empezando a transitar la 8ª temporada, tengo mucha más evidencia y data que respalda que sí es posible. Entonces sí se hace un poco más fácil, pero no es lo mismo cuando uno está en esa primera temporada, en ese primer intento, en ese primer ¿será que me lanzo? ¿Será que lo hago? Y si no funciona, y toda esta mezcolanza de emociones, sensaciones y pensamientos que uno atraviesa hasta que finalmente damos el paso, finalmente nos lanzamos y finalmente nos atrevemos a accionar en pro de eso que tanto queremos. Entonces, para los amantes de la moda, les dejé ese episodio la semana pasada. También en la descripción del episodio, y se los menciono en el episodio mismo, les hablaba de otro proyecto que nació a raíz de Fashion Week y que también fue algo que muchos me pedían desde hace un par de temporadas, y por mismo sistema de creencias limitantes de a nadie le va a importar esto, a pesar de que directamente me lo estaban pidiendo, o sentir de que ¿será que lo regalo? ¿O será que sigo montando este tipo de contenido gratuito? De eso nace la guía de Fashion Week, una guía en donde yo les hablo sobre mis experiencias, datos, trucos, email templates, incluso direcciones de email a donde yo he enviado un pitch y a los cuales me han respondido y me han aprobado pases para Fashion Week. Si estás viendo o escuchando esto cuando sale este episodio en particular o unos días después, quizás ya para este momento sea un poco tarde. Sin embargo, si compras la plantilla, la guía en este momento, todas las actualizaciones que yo le vaya haciendo durante el año, y en especial cerca de la otra temporada de Fashion Week del 2026, que va a ser en septiembre, vas a tener el acceso a todas esas actualizaciones sin costo alguno si compras la guía en estos momentos. Así que te lo recomiendo, en especial porque muy posiblemente para la siguiente temporada el precio va a volver a cambiar, va a volver a incrementar, va a volver a aumentar. Así que aprovechen en estos momentos si es algo que les interesa. Se los dejé en la descripción del episodio anterior, pero también pueden conseguir el link en la biografía tanto de mi perfil de TikTok como de Instagram, que como les dije, @pameluna.g. Habiendo dicho eso, hoy nos vamos a adentrar en lo que es la historia de este espacio, del podcast, porque así como con Fashion Week por mucho tiempo yo sentirlo como algo distante, imposible, como un sueño fugaz que yo iba a vivir a través de otros, pero que no me iba a tocar a mí. Más o menos me pasó lo mismo con el podcast. Si bien con el podcast realmente desde el momento en que nace en mí este deseo de quiero tener un podcast mío, hasta que empiezo a dar los primeros pasos, no pasaron tantos años como cuando con Fashion Week. Igual yo diría que pasaron un par de años. Y para darles un poco de contexto, y esta historia no recuerdo si en algún punto del podcast se las he llegado a tocar, quizás en los primeros episodios, pero para darles una idea, cuando llega el 2020, obviamente todos sabemos, cae la pandemia, estamos pasando mucho más tiempo en casa, sobre todo esos primeros meses / primer año.
Y en mi caso, tuve la fortuna de que todavía conservaba mi trabajo, que de hecho había empezado apenas 2 meses antes de que cayera la pandemia, y para mí fue así como, Dios mío, pero esa es historia para otro momento. Y tuve la oportunidad de trabajar remoto por todo el 2020 y mitad del 2021. Y para mí era el hecho de qué bendición, qué maravilla, tengo un horario de trabajo, pero obviamente el COVID influenciaba que tanto movimiento se estaba gestando en mi trabajo. Habían días que literalmente eran días muertos. Yo hacía como que el clock in, tenía la computadora ahí, pero realmente no mucho estaba pasando. Y si bien para muchos fue un periodo de descanso, de me voy a ver todo el catálogo de Netflix y no voy a hacer absolutamente nada, para mí era tengo todo este tiempo en mis manos y tengo toda esta energía y tengo que conseguir hacia dónde la direcciono, tengo que conseguir qué hago, porque yo no soy el tipo de persona de que sí, me voy a tumbar a ver películas todo el día. Esa te la puedo hacer quizás una vez por semana, que si bueno, el sábado nos acostamos unas horas a ver tele, a ver películas, y ya literal al otro día yo siento que es como que, ok, ya recargué el tanque y tengo que accionar y hacer cosas. Y yo empecé a armarme mi propia rutina para que mis días se sintieran un poco más sistematizados, más organizados. Para mí el tener un horario, un sistema es algo que me funciona, y cada vez cuestiono más el hecho de qué tan Sagitario estoy siendo, porque yo siento que todo lo que yo veo allá afuera de Sagitario es como, les gusta la libertad y no les pongas sistemas y no les pongas orden y ellos van como que libre como el viento. Y para mí más bien ha sido el aprender un poco de eso. Para mí los sistemas me dan paz mental, me dan estructura, es algo que me gusta. Me gusta sí tener cierta flexibilidad, pero el tema de tener ciertos horarios o ciertos sistemas a mí me ayuda mucho a poder accionar de manera más estratégica. Y una de las cosas que yo empecé a hacer, literal empezando la pandemia o empezando esos días en donde trabajaba de casa, fue el armarme mi horario, sobre todo de las mañanas. Para mí fue el, ok, ahora que estoy acá en casa, que es como todos estamos en casa, no es como que me estoy perdiendo nada, todos estamos haciendo lo mismo, ¿cómo yo puedo hacer de mis mañanas más estructuradas, pero también más ideales? Y yo era de las personas de que me seguía levantando a la hora en la que normalmente me levantaba en ese momento, que eran las 6 de la mañana, y yo entraba a trabajar a las 9. Obviamente no tenía que tomar un tren, un bus, hacer commute, era simplemente abrir la computadora y conectarme y ya. Entonces para mí era verlo como, bueno, de 6 a 9 tengo esas horas que puedo dedicar para mí, y empecé a integrar el tema del ejercicio, ya que como no estaba yendo al gimnasio, empecé a hacer todos estos videos de ejercicio de YouTube. Yo siento que todos tuvimos esa fase, entonces era como que, ok, 45 minutos a 1 hora de ejercicio, le dedicaba unos 20 a 30 minutos al tema de la lectura. Empecé, no me acuerdo si en ese momento estaba haciendo journaling, creo que como que aquí y allá. Y una de las cosas que eventualmente integré cuando compramos una bicicleta estática, que esa literal le sacamos el provecho hasta antes de mudarnos a nuestro actual hogar, cuando la vendimos. Pero durante todos esos años era súper útil y era algo de que literal mi esposo y yo nos rotábamos y todos los días o casi todos los días la hacíamos. Y para mí era el, ok, mientras estoy en la bicicleta voy a poner algún video de YouTube. Y ese es el periodo en el que yo descubro los podcasts. Estoy seguro que los podcasts existían desde antes, pero para mí mi primer acercamiento a un podcast, de hecho, fue el de En Defensa Propia de Erika de la Vega. Para aquellos que no sepan, ella empezó su carrera en radio en Venezuela, luego se viene para los Estados Unidos y ha hecho diferentes proyectos, y lo que estaba haciendo en ese momento, no sé si justo acababa de empezar allí o no tenía tanto tiempo, estaba como en su primer año y medio, saca este proyecto llamado En Defensa Propia,
tiene este podcast maravilloso. Algunos son episodios por su cuenta, otros son episodios con invitadas especiales. Y ese se volvió mi espacio. Ese se volvió mi espacio de conexión, de aprendizaje, de sanación, de tantas cosas maravillosas mientras hacía ejercicio en las mañanas. Y para mí fue el wow, o sea, me encanta este formato, me encanta el tener la oportunidad de hablar de todos estos temas, me encanta el hecho también de poder tener invitadas. En ese momento la mayoría era de manera remota, de manera virtual por videollamada, por lo mismo del COVID. Entonces para mí fue empezar a plantar esa semilla en mi mente de algún día me gustaría tener algo así, pero de nuevo era más como este deseo, anhelo distante, ay, qué lindo sería. Y automáticamente lo que llegaba a mi mente es como que, bueno, pero necesito el micrófono, necesito los equipos, necesito a alguien que me sepa hacer la edición, necesito un estudio. Necesito gente que sean invitados interesantes. O sea, yo no conozco así como gente famosa. ¿Quién estaría dispuesto a venir al espacio hipotético que todavía no tenga? Y como que todas estas dudas. Pero igual el deseo se mantenía. Igual esta idea se mantenía. Y yo continué consumiendo ese podcast. Eventualmente empiezo a consumir otros podcasts, empiezo a ver otros formatos. Y lo interesante es que por mucho tiempo, yo diría casi 2 años, porque de nuevo, esto fue en el 2020 y Esperando la Señal sale en el 2022. Entonces, por prácticamente 2 años, cada tanto que yo me planteaba la de, ok, si yo hiciera un podcast, ¿por dónde empiezo y cómo lo haría? Llegaba alguna creencia limitante puntual y poco tiempo después la vida misma me demostraba que eso era una creencia limitante. Por ponerles un ejemplo, en un punto yo me digo, ok, lindo el podcast y todo, pero ahora que a mí me toque volver a la oficina, a trabajar, digamos, a la vida normal cuando todo reabra, yo no voy a tener la capacidad de hacer un podcast de 1 hora. Es demasiado tiempo, el tema de la edición y todo eso es como, no sé si lo pudiera sostener. Porque de nuevo, el único ejemplo que yo tenía hasta ese momento era el podcast de Erika, que la mayoría de los episodios duran 1 hora o casi 1 hora, algunos incluso un poco más. Y eventualmente me cruzo con otro podcast de otra, ella es astróloga, se llama Mi Astral, también venezolana, y en su momento tuvo un podcast llamado El 99%. Este podcast yo me encuentro con él a través de Spotify, era en audio, o por lo menos yo lo consumía en audio, y los episodios aproximadamente duraban 10 minutos. Entonces para mí fue tengo esta creencia limitante, esto es lo que está influenciando mi sistema de creencias en cuanto a tener un podcast, pero la vida me da la evidencia contraria de, mira, aquí tienes un ejemplo de un podcast que también es de alguien exitosa, el podcast le va bien y duran 10 minutos todos los episodios y sí se puede. Entonces era como, ok, aquí estoy teniendo evidencia de que esta parte no es necesariamente que todos los podcasts duran 1 hora. También lo puedo hacer de 10 minutos. Pero yo no sé de edición de podcast y yo no sé con qué programa se graba el podcast y yo necesito aprender de esto. Y poco tiempo después, la misma Erika junto con otra venezolana talentosísima llamada Vero Ruiz del Viso, de quien he llegado a tomar varios cursos digitales, sacan un curso de cómo tener tu podcast, cómo lanzar tu primer podcast. Y fue como, ok, vamos a hacer la inversión. Hago la inversión, tomo el curso, voy a descubrir algo que yo siento que la mayoría de las personas que desean tener un podcast, esta es como que creencia limitante número 1 y es hacer el podcast, editar el podcast, crear el podcast es dificilísimo, sobre todo la parte técnica. Y aquí me gustó que nos dieron diferentes opciones de, mira, si eres primerizo, literalmente puedes grabar con tu laptop y ni siquiera necesitas un micrófono último modelo, puedes hacerlo con el micrófono de la computadora o te pones tus auriculares de cable y ya está. Es como no necesitas tanto, lo puedes hacer solamente en audio. Está esta aplicación que es gratuita. Estos son como los botones básicos que necesitas. Lo descargas, lo montas y ya está. Entonces, nuevamente, la vida me da otra evidencia de que, ok, ahora tengo la información que requiero, me doy cuenta que no es tan complicado, entonces sí pudiera hacerlo. Y como esas me siguieron saliendo diferentes creencias limitantes y la última que yo me acuerdo, a pesar de que ya venía de tomar un curso que me demostraba que no necesitaba el equipo último modelo, pero la última creencia limitante era como que yo seguía retando a la vida y yo dije,
Mira, cuando me llegue el micrófono. Y ni siquiera era cuando yo lo compré, es como, no, cuando me llegue el micrófono de podcast, yo voy a empezar a grabar el podcast. Ahí sí, eso es lo único que me falta, lo único así y ya, y lo lanzamos. Y que les cuento que en diciembre del 2021, ya para ese punto como que me había permitido adentrarme un poco a explorar cuál sería el nombre, cuál sería la temática y de qué me gustaría hablar. Entonces medio que ya le había dado un poco de vueltas al asunto, pero todavía me faltaba la parte de, ok, siéntate, escríbelo, planifícalo, graba, públicalo. Y ese diciembre del 2021, me acuerdo que una amiga se acercaba Navidad, nos encontramos para desayunar y ella agarra y me dice, mira, toma, aquí está tu regalo de Navidad. Y a que no adivinan, era el micrófono de podcast. Ese micrófono de podcast que yo le había visto a todo el mundo y que en mi cabeza es como que no, yo necesito ese micrófono para yo poder grabar. Y la vida fue así como que, vuélveme a poner alguna otra excusa. Acá está el micrófono. Ahora, ¿qué más te vas a inventar? Y fue como, ok, voy a hacer caso. Y literalmente ese diciembre, luego de recibir ese micrófono, fue cuando yo decidí ponerle fecha a la situación, cartas en el asunto y dije, listo. Numerológicamente siento que estaba como que viendo más angel numbers o dándole más importancia a los números. Venía el 2022 y yo dije, bueno, puede ser algo como todo con 2 y literalmente por eso es que escogí el 2 de febrero porque 2222 caía un miércoles y yo dije, listo. Los miércoles van a ser los días que salga el podcast. Le puse esa fecha y lo gracioso es que pasamos de diferentes excusas o diferentes creencias limitantes que yo me planteaba como la razón por la que no podía empezar y que la vida cada vez me daba la evidencia de lo contrario, a cuando yo eventualmente en ese diciembre decido, ok, lo vamos a hacer y ya le puse una fecha. Es como que this is happening. Hay dos en particular que me pasaron que yo decía como, ahora la vida quiere ver qué tan en serio voy con esto. Porque lo primero fue el, ok, si yo voy a sacar el episodio número 1, si yo voy a estrenar el podcast el 2 de febrero del 2022, idealmente yo quiero tener 4 episodios ya grabados, porque así por lo menos el primer mes es como que ya lo tengo allí. Que es algo que yo les recomiendo a las personas que quieran sacar un podcast para quitarte un poquito la presión de que salió y ya tengo que ver de qué más grabo. Es como si tienes la capacidad de grabar varios episodios y como ya tenerlos allí, bienvenido sea. Entonces en mi cabeza era como que, ok, vamos a grabar los episodios, hago como los primeros intentos aquí y allá, a ver cómo lo voy a hacer. Y lo primero que sucede a principio de enero es que justamente ese diciembre-enero, primero que tuve la oportunidad de tener a mi mamá acá, no nos veíamos desde hace 4 años, logramos pasar Navidades juntas y también mis suegros estaban acá, no acá en esta casa actual, sino en la anterior. Entonces eran mis suegros, mi esposo, mi mamá y yo, éramos 5 personas en un apartamento o una habitación, que si bien era bastante amplio, pero éramos varios. Y yo tenía esta idea de, ok, para esta fecha se van mis suegros, yo voy a tener entonces estos días para grabar los episodios, perfecto. El día antes de que se regresaban a casa, todavía para poder viajar, tú necesitabas hacerte una prueba de COVID. Ellos ya tenían una clínica cerca en donde se le iban a hacer y no me pregunten por qué, todos decidimos de que, ¿sabes qué? Como en ese momento era gratis o ya te lo cubría el seguro o lo que sea, fue como, vámonos todos a hacernos la prueba de COVID como para descartar. ¿Para qué te digo si esa noche nos dicen que todos tenemos COVID y no se podían ir? Y yo como que no puede ser. Entonces para mí fue el, bueno, este plan que tú tenías ya no va a ser. Ahora todos estos días en los que tú ibas a grabar con calma y todo, están todos acá. Además, tú no te estás sintiendo bien. Afortunadamente no me pegó tan duro, pero sí tenía un cansancio anormal que yo nunca en la vida me había sentido tan cansada por tantos días. Era de que iba a la cocina a agarrar un vaso de agua y yo me tenía que regresar a la cama. O sea, no tenía energía para nada. Entonces también fue el yo intentar grabar en esas circunstancias. Era como que, mamita, no. O sea, esto no va a pasar, cálmate. Y además que mi idea original era
yo replicar lo que yo estaba viendo en otros podcasts. ¿En qué sentido? En que esto tiene que ser un podcast en video, esto tiene que ser un podcast con toda esta edición y toda esta cosa, y eventualmente fue así como que, mira, empecemos simple, hagámoslo en audio por ahora, a ver cómo le va, y ya después nos adentramos en la parte de video. Y eventualmente, cuando ya todo el mundo se volvió a su casa y ya nos recuperamos y ya estuve bien, fue como, ok, hagámoslo así. Grabé el primer par de episodios, logro concretar el que iba a ser mi primer episodio con invitada, y de hecho yo siento que esto fue lo que ocasionó el hazlo solamente en audio. Y de hecho la primera persona que iba a estar en el podcast iba a ser mi querida Maga, a quien hemos tenido acá en el podcast, eventualmente ya la tuvimos. Hemos hablado de lo que es su compañía Antebasing, con el tema de los retiros, el Latina Wellness Summit, recientemente Antebasing House y todas las cosas increíbles que ella ha hecho y algunas de las que yo he tenido la oportunidad de participar. Y me acuerdo que nos fuimos a los espacios de WeWork y grabamos todo el episodio, y para mí fue esta no es la vibra, porque yo no había intentado el hacer ese formato con alguien más, y aparte de ser la primera vez que Maga y yo nos estábamos conociendo, entonces fue como que casi que entrevista de ¿y cómo te llamas? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y qué trabajaste? Era como, esto no es lo que yo quiero cuando yo tenga invitados en mi podcast. Sin embargo, se grabó el episodio, ella fue súper dulce, y cuando yo lo intenté editar, acomodar, es que no se pudo. O sea, no se pudo, y yo intenté por todos los medios, y eso es como, ese es el famoso episodio engavetado de que nunca salió, nunca se pudo, y eventualmente yo dije, mira, no es por acá, hazlo solo en audio y listo. Logré eventualmente grabar 4 episodios solo en audio para la fecha de estreno, y oficialmente el 2 de febrero del 2022 nace Esperando la Señal. Y aún ahora, 4 años después, si bien hemos transitado bastante camino, hemos recorrido bastante, hemos hecho bastante, hemos logrado bastante, no les puedo decir que ya estamos en el lugar ideal o en la meta. Sin embargo, he llegado a recolectar diferentes experiencias, diferentes aprendizajes, y muy en línea con el podcast, diferentes señales que son las que quiero traerles el día de hoy. Empezando con la primera, y aquí las tengo anotadas porque no quiero definitivamente que se me olvide ninguna, y tiene que ver con la que siento que es la más evidente, sobre todo para un proyecto de esta magnitud, porque con el tema del podcast, a diferencia quizás de la creación de contenido en general, sí siento que es mucho más necesario una estructura más específica. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien la constancia en el contenido es necesaria para uno empezar a ver crecimiento y evolución, no necesariamente tiene que todo el tiempo salir el mismo contenido, los mismos días, a las mismas horas, a menos que estés sacando una serie de episodios o algo así. Pero con el podcast sí se siente más como un programa de radio. Lo mismo si de repente haces vlogs en YouTube o incluso el mismo podcast en YouTube, en donde ya tiene un formato más como de radio, como de televisión, de todos los miércoles a esta hora sale el episodio, todos los lunes a esta hora sale el vlog. Entonces, sí es aún más importante el tema de la constancia, y para propósitos de podcast esto puede variar. No todos los formatos tienen que ser igual, así como les comentaba al principio de esta historia. Hay podcasts que van a tomar 1 hora, hay podcasts que van a ser de 10 minutos, hay podcasts que van a ser netamente de audio, hay podcasts que los vas a ver en audio y en video. Entonces realmente depende del formato que tú le quieras dar, pero sí siento que el tema de la constancia es importante, y para mí yo siento que uno de los pilares en donde yo más me apoyo y una de las cosas que más me enorgullece a nivel personal y profesional es el yo poder decirles que van 4 años non-stop. Van 4 años en donde todas las semanas sale un episodio. Van incluso 4 años en donde inclusive hemos llegado a tener series esta distinta en el sentido de que sigue siendo el semana a semana, solo que hay una coherencia y un hilo conductor para todos los episodios de febrero, pero hay semanas en donde hemos llegado a tener 5 episodios a la vez, en donde va de lunes a viernes porque es una serie en particular. Entonces, el yo poder decir que he sido así de constante por 4 años requiere trabajo, requiere paciencia, pero es necesario para nosotros poder ver crecer un proyecto como este.
Entonces, si bien es un término repetitivo y uno siente que es como que la recomendación que todo el mundo te da, hay una razón por la que todo el mundo recomienda constancia. Entonces, para mí es entender eso y es entender también, y esto lo conecto con el punto número 2, de que esa constancia es lo que va a hacer que se refuerce tu voz, que se refuerce tu habilidad de comunicar en un espacio como este, porque si bien mi podcast no es algo que se graba en vivo, yo puedo pausar, play, editar todo lo que yo quiera. No es lo mismo hacer ediciones con un video de 35 segundos a 1 minuto a hacerlo en un formato de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora de duración. Entonces es el ir entendiendo también que a medida que vamos siendo más constante, el tema de la edición se va haciendo más fácil, el tema de la grabación se va haciendo más fácil, el tema de la estructura se va haciendo más fácil, la soltura con la que tú te desenvuelves y comunicas en estos espacios se va haciendo más fácil, pero eso viene a raíz de la práctica y de la constancia y de la repetición. También está el tema de la motivación. Y digo esto porque yo he llegado a tener momentos en donde sí, los temas vienen a mí y si tengo la capacidad, ha sido poco, pero si tengo la capacidad grabo más de un episodio en un mismo día. Como de repente tengo semanas en las que me siento, porque ya es el hábito y trato de grabar usualmente el mismo día o los mismos días para que ya se vaya sintiendo como parte de mi rutina y de mi proceso. Incluso aplicando eso, hay momentos en donde me toca grabar y yo digo, no sé de qué voy a hablar. Y sucede, y es normal, es el permitirte show up, es el permitirte hacerlo imperfecto, hacerlo messy, hacerlo incluso cuando tú sientes de que no me está quedando como idealmente quisiera. Igualmente hazlo. Y lo digo porque para mí, combinando eso con el ámbito de la flexibilidad, es lo que ha hecho que lo que yo considero la evolución más grande de este espacio del podcast sea justamente su formato. Para mí al principio era necesario el yo lanzarme sin tener todo perfecto, sin tener el estudio, sin saber mucho de edición, incluso sin hacerlo en video, sino solamente el audio, para yo poder demostrarme de que no necesitaba tener todas las herramientas y no necesitaba tener todo figured out para yo poder empezar. Y desde febrero del 2022 hasta casi diciembre de ese mismo año, la estructura fue así. Aunque de hecho, miento, los primeros episodios sí tomaron unos 10 minutos porque ese era el formato que yo pensé que iba a poder sostener y que no iba a poder para más. Y aquí también agrego la parte de el no solo flexibilizarnos, sino también el permitirnos cambiar de opinión. Porque de repente yo hago esos primeros episodios de 10 minutos y ya después de esa primera tanda de episodios, cuando empiezo a grabar los siguientes, me doy cuenta de que me están tomando 15, 20 minutos, algunos media hora. Y al principio yo decía, pero ya va, esto no está siendo el formato inicial que yo había destinado para esto. En mi mente yo había dicho que iban a ser de 10 minutos para que fuera como más uniforme, de que todos los episodios van a tener la misma duración. Y de repente me estoy dando cuenta de que estoy abarcando más tiempo y espacio. Y para mí fue cambiar la opinión y la idea de, bueno, por allí te estás dando cuenta de que puedes sostener más si te lo permites. Luego fue, y esto es lo que les digo que duró hasta diciembre, al principio para yo asegurarme y controlar de que el episodio fuera lo más perfecto posible, yo hacía un script de todo el episodio. Yo hacía un guión, yo escribía todo, y esto es antes de ChatGPT, de nada de esto. Esto yo manualmente escribía palabra por palabra lo que yo iba a decir. Y al ser originalmente en audio los episodios, nadie realmente notaba que yo estaba leyendo mis notas. Como me he llegado a enterar que hay podcasts muy exitosos que este ha sido el formato que han seguido. Y yo lo seguí así y me funcionaba. Y eventualmente en ese diciembre recuerdo que comparto mi cumpleaños con 2 amigas que también se estaban lanzando en el mundo del podcast en esos momentos. Y me contaban que sus experiencias eran totalmente distintas. Para ellas el tema del podcast era como, mira, yo le doy play y listo, y grabo. Y si de repente pasa mi gato, se escucha. Si pasa una ambulancia, se escucha. Si yo pauso porque estornudeo, voy a tomar agua, eso todo queda ahí. Yo no me voy a poner que si con perfección, que esta guía, que si yo me voy por la tangente después vuelvo. Y para mí eso era así como, no puedo, el control, el orden, la perfección.
Y eventualmente lo tomé como una invitación de ¿por qué nuevamente no te permites cambiar de opinión? Inténtalo. Si no te funciona, no te funciona. Sigues el formato que estás utilizando, pero flexibilízate. Y eventualmente solté el script, solté el diálogo, solté el ya tener todo escrito, sino que lo que hice fue permitirme tener ciertos puntos principales que iba a tocar, y por eso muchas veces de repente me ven con mis notas o algo así, pero no es como que yo estoy leyendo algo, sino que literalmente yo dejo que la conversación, la charla y el mensaje que yo quiero comunicar tomen rumbo propio, siempre tratando de volver esos puntos importantes, pero ya no desde un lugar de control, ya no desde un lugar de estructura tan rígida, ya no desde un lugar de tiene que ser de esta manera, sino sé cuáles son los puntos que voy a tocar, pero si de repente no quedó perfecto, o me fue un poquito por la tangente o se hizo un poco más largo, ya está, todo bien, no hay ningún problema. Así que espero que de todo corazón este sea el episodio que te invite a dar ese primer paso, que te invite a saltar al vacío, que te invite a apostar por ti, así tú sientas que te faltan herramientas, así tú sientas que todavía te falta conocimiento. Para mí, como les digo, yo todavía no estoy en el punto de mis sueños en donde quisiera que Esperando la Señal tenga su propio estudio, su propio espacio, con todos los últimos equipos, con personas que se encarguen de la parte de editar, se encarguen de la parte de reutilizar y reciclar el contenido de cada episodio, que básicamente hagan toda la gestión y yo simplemente tenga que venir con mi temática a hablar, a tener otros invitados de lujo que también se encarguen de hacer toda esa gestión. Ese es como el ultimate goal. No estamos allí, sin embargo, cuando yo veo hacia atrás en los últimos 4 años y yo veo cómo empezó este proyecto, literalmente sentada enfrente de mi laptop con ese micrófono que me regalaron y haciendo la gestión de editor en una aplicación que recién estaba conociendo, empezando con algo que se suponía solo duraba 10 minutos, luego permitiéndome flexibilizarme con el tiempo, luego permitiéndome flexibilizarme con la estructura de ya no voy a estar leyendo palabra por palabra, sino que me permito fluir. 1 año y medio después, finalmente cumpliéndome, lanzándome al vacío y permitiéndome hacer los episodios en video, así no tuviera el fondo perfecto, la edición perfecta, la luz perfecta, pero es como me lanzo, eventualmente haciendo upgrade de los equipos cada vez más. He llegado a ver la evolución gracias a la constancia, gracias a conectar con el propósito que yo tengo de que este sea un espacio de acompañamiento, de apoyo y de ayuda. Y lo lindo que ha sido ver esa evolución y ese trayecto transitado hasta ahora. Para mí eso es lo que me sostiene a continuar avanzando en este camino, saber que todavía no estamos en la meta final, sin embargo tampoco estamos donde empezamos, estamos, yo me atrevo a decir, a mitad del camino, y es un camino que con todo el gusto continúo recorriendo desde la pasión, desde el amor, desde la constancia, desde el saber de que esto va para más, esto va cada vez mejor y es algo que hace sentido para mí, que amo, que aprecio, que me encanta, que valoro y que espero de todo corazón que signifique lo mismo para ustedes. Así que con esta segunda cápsula te invito a explorar la posibilidad de tener tu propio podcast, a que si es algo que ya te ha venido dando vueltas desde hace rato, finalmente te permitas lanzarte, dar esos primeros pasos de determinar qué temas quieres hablar, cuál quieres que sea el título, cada cuánto lo vas a lanzar, quiénes serían tus invitados ideales, independientemente de lo que sea que quieras transmitir y comunicar, pero que te permitas empezar a explorarlo no como una fantasía, sino como una posibilidad. Y que quizás sea algo que en un punto llegaste a dar los pasos, pero sentiste que no iba para ningún lado, sentiste que no tenías el tiempo, sentiste que era algo de que, mira, lo intenté un par de episodios y ya, y lo dejé allí. Y hay una parte de ti que cada tanto te llama a revisitar ese lugar. Permítete hacerlo desde la conciencia, permítete hacerlo desde conectar contigo mismo, permítete hacerlo desde un lugar de si yo le diera otra oportunidad, ¿cómo se vería esto desde donde yo estoy hoy, ahora? Porque siento que puede ser una conversación y una exploración bastante interesante, importante y que puede dar unos frutos maravillosos. Así que gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio, en la cápsula número 2 de esta serie de episodios titulada Mindset de
casos de estudio, mindset de estudio. A eso me refería. Ya nos vemos la semana que viene en el episodio 3, en otro objetivo, otro proyecto, otra meta que me había propuesto desde hace un tiempo y que un cambio de mindset me ha permitido acercarme cada vez más a ella. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Ya son 4 años de este espacio tan maravilloso. Así que nos seguimos viendo o escuchando por Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Y hasta la próxima edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.